Evangelio de Lucas. En los vastos rincones del tiempo y el espacio, en una tierra marcada por la historia y la trascendencia, surge un relato que trasciende las fronteras del tiempo y las limitaciones del hombre. Este relato, como una luz resplandeciente en la oscuridad, es el Evangelio según Juan. Imagina, si puedes, un mundo donde la palabra se hace carne, donde la verdad se manifiesta en todo su esplendor y la vida misma se revela en su plenitud. Esta es la esencia del Evangelio de Juan, una narrativa que se sumerge en las profundidades del misterio divino y emerge con la luz de la revelación. Desde el principio, Juan nos sumerge en un relato que desafía nuestras concepciones del tiempo y el espacio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, nos dice, invitándonos a contemplar el misterio de la creación misma, donde la palabra eterna se convierte en la fuerza motriz detrás de toda la existencia. A medida que avanzamos en esta narrativa, somos testigos de encuentros divinos y conversaciones trascendentales. Desde las bodas de Caná, donde el agua se convierte en vino, hasta las conversaciones íntimas con la mujer samaritana junto al pozo, somos llevados en un viaje de descubrimiento y redención. Pero el corazón de este Evangelio late con fuerza en la figura de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre. En cada palabra y acción, en cada milagro y enseñanza, encontramos la expresión más pura del amor divino y la compasión humana. Y sin embargo, este amor no es recibido con unanimidad. En medio de la luz resplandeciente, también encontramos las sombras de la incredulidad y el rechazo. Desde las disputas con las autoridades religiosas hasta la traición de Judas Iscariote, el camino de Jesús está marcado por la oposición y el sufrimiento. Pero incluso en medio de la oscuridad, el Evangelio de Juan nos ofrece una promesa de esperanza y redención. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna, nos dice, invitándonos a entrar en la plenitud de la vida divina. Así, querido oyente, te invito a sumergirte en las páginas de este Evangelio, a explorar sus profundidades y descubrir la verdad que transforma vidas. Porque en medio de las palabras antiguas y los relatos sagrados, encontramos una luz que brilla en la oscuridad, una esperanza que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Esta es la esencia del Evangelio según Juan, una historia de amor divino y redención que resuena a lo largo de los siglos y nos invita a encontrar la vida en toda su plenitud. En tiempos tumultuosos, en una tierra dividida por la opresión y la incertidumbre, había un sacerdote llamado Zacarías. Este hombre, justo y piadoso a los ojos del Altísimo, vivía en un mundo donde la esperanza parecía desvanecerse entre las sombras del desaliento. En el silencio de la noche, mientras oficiaba en el templo, una presencia celestial se le apareció, envuelta en una luz deslumbrante. El corazón de Zacarías latía con fuerza mientras el miedo se apoderaba de su ser. Pero la voz que resonó en su mente era suave como el susurro del viento y firme como el trueno en la distancia. Zacarías, no temas, dijo la voz, porque tus súplicas han sido escuchadas. Tu esposa, Isabel, dará a luz a un hijo, y lo llamarás Juan. Será grande a los ojos del Señor y traerá consuelo a muchos. Zacarías quedó atónito ante estas palabras, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Su corazón anhelaba la promesa de esperanza, pero sus dudas lo aprisionaban como cadenas de hierro. Y así, en su incredulidad, imploró una señal. Entonces, el ángel, con un destello en sus ojos como estrellas ardientes, lo miró con compasión y le dijo, yo soy Gabriel, enviado por Dios para traerte estas buenas nuevas. Pero debido a tu incredulidad, quedarás en silencio y sin voz hasta que se cumplan estas cosas. Y así fue como Zacarías, el sacerdote justo, quedó mudo, con la promesa de Dios ardiendo en su corazón y la certeza de un milagro que pronto se realizaría. Mientras tanto, en una humilde aldea de Judea, una joven llamada María recibió la visita de otro mensajero celestial. La presencia de Gabriel la envolvió con una luz celestial, y sus palabras resonaron en su alma como una melodía celestial.
Salve, agraciada, dijo el ángel, el Señor está contigo. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El corazón de María se estremeció ante estas palabras, y su mente se llenó de asombro y temor. Pero en la profundidad de su ser, una paz inexplicable la envolvía como un manto celestial. Que así sea, respondió María con humildad, aceptando el designio divino con valentía y confianza. Y así comenzó la gran aventura de la redención, con dos corazones dispuestos a obedecer el llamado de Dios en medio de la oscuridad y la incertidumbre del mundo. En aquellos días, un decreto salió de las altas esferas del poder, emanado por el emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el vasto imperio. Este mandato, como un eco ominoso en el horizonte, resonó en los corazones de aquellos que habitaban en las tierras sometidas bajo su yugo. En la humilde ciudad de Belén, donde las casas de piedra se alzaban como testigos silenciosos de la historia, un hombre llamado José, descendiente de David, se preparaba para cumplir con el mandato del emperador. Junto a él, su esposa María, llevaba en su seno al Hijo prometido por Dios. Los caminos polvorientos se llenaron de viajeros que acudían desde los rincones más remotos del imperio, cada uno con su historia, sus sueños y sus temores. La tierra temblaba bajo el peso de tantos pies, y el aire vibraba con la expectación de lo que estaba por venir. Entre la multitud exhausta y agotada, José y María avanzaban con determinación, buscando refugio en la oscuridad de la noche. Pero las puertas de las posadas estaban cerradas para ellos, y solo encontraron rechazo y desdén en los corazones de aquellos que habitaban en la ciudad. Finalmente, en un establo oscuro y solitario, encontraron un refugio improvisado entre las sombras de la noche. Y allí, en medio del heno y el olor a estiércol, María dio a luz a su hijo primogénito, envuelto en pañales y acunado en un pesebre de madera tosca. Mientras tanto, en los campos cercanos, unos pastores vigilaban sus rebaños bajo el manto estrellado del cielo. De repente, una luz deslumbrante iluminó la oscuridad, y un coro de ángeles llenó el aire con su canto celestial. Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra entre los hombres de buena voluntad, resonó la voz de los seres celestiales, como un eco eterno que se perdía en la inmensidad del cosmos. Los pastores, temblando de asombro y temor, se apresuraron a Belén, guiados por la luz divina que iluminaba su camino. Y allí, en el humilde establo, encontraron al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, como lo habían anunciado los ángeles. Y así, en la quietud de la noche, nació el Salvador del mundo, envuelto en la fragilidad de la carne humana, pero lleno de la luz eterna de Dios. En el año 15 del reinado de Tiberio César, cuando Poncio Pilato gobernaba Judea y Herodes Antipas gobernaba Galilea, en los campos yermos del Jordán resonó la voz de uno que clamaba en el desierto. Juan, hijo de Zacarías, había crecido en la soledad de las tierras áridas, alimentando su alma con las palabras de los profetas que habían hablado antes que él. Su corazón ardía con el fuego del Espíritu Santo, y su voz resonaba como un trueno en la distancia, llamando a los pecadores al arrepentimiento y preparando el camino para el Señor. Multitudes acudían desde todas partes para escuchar su mensaje de esperanza y perdón, y muchos eran bautizados en las aguas del río Jordán, confesando sus pecados y buscando una nueva vida. Pero entre la multitud se encontraba uno cuya presencia era como la luz en medio de las tinieblas, cuyo rostro resplandecía con la gloria del Altísimo. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, se acercó a Juan en las aguas del Jordán, listo para cumplir con la voluntad del Padre. Y así, mientras las aguas del río envolvían su cuerpo, el cielo se abrió sobre ellos, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, llenando su ser con poder y gracia divina. Una voz resonó desde lo alto, como un trueno que sacude la tierra y despierta los corazones adormecidos: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en ese momento, el destino de Jesús fue sellado,
su camino trazado en las estrellas del cielo y en las páginas de la historia. Con cada paso que daba, llevaba consigo la promesa de redención y la esperanza de un mundo renovado. Así comenzó su ministerio, con el eco de las palabras de Juan resonando en los valles y montañas, anunciando la llegada del reino de Dios y llamando a todos los que tenían oídos para escuchar. Lleno del Espíritu Santo, Jesús regresó del Jordán y fue llevado por el mismo Espíritu al desierto. Allí, entre las dunas abrasadoras y el sol implacable, se enfrentó a una prueba que pondría a prueba su fuerza y su fe. Durante 40 días y 40 noches, ayunó y oró, luchando contra las sombras que intentaban oscurecer su camino. Satanás, el príncipe de las tinieblas, acechaba en las sombras, esperando el momento oportuno para tentar al Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, susurró la voz del tentador, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús, con la fuerza de la palabra de Dios en su corazón, resistió la tentación y respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo lo llevó a una montaña alta y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Te daré todo este poder y su gloria, le dijo, porque me ha sido entregado, y puedo dárselo a quien quiera. Solo inclínate y adórame. Pero Jesús, con los ojos fijos en el Padre Celestial, rechazó la oferta del diablo con firmeza y dijo, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Enfurecido por su fracaso, Satanás lo llevó a Jerusalén y lo puso en lo más alto del templo. Si eres el Hijo de Dios, desafió, arrójate desde aquí, porque está escrito, a sus ángeles les mandará acerca de ti para guardarte, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Pero Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, rechazó la tentación una vez más, diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Y así, derrotado y humillado, Satanás se retiró, dejando a Jesús en paz. Y mientras el sol se ponía en el horizonte y las estrellas llenaban el cielo nocturno, el Hijo de Dios emergió del desierto, fortalecido por la prueba y listo para enfrentar su destino. Mientras caminaba a lo largo de la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a los pescadores que lavaban sus redes después de una noche infructuosa de pesca. Entre ellos, estaba Simón, llamado Pedro, un hombre de corazón valiente y manos curtidas por el trabajo duro. Rema mar adentro, dijo Jesús a Simón, y echa vuestras redes para pescar. Simón, cansado y desanimado por la falta de pesca, dudaba de las palabras del Maestro. Sin embargo, al ver la determinación en los ojos de Jesús, decidió obedecer y lanzar las redes una vez más. Y cuando lo hizo, ocurrió un milagro asombroso, las redes se llenaron de peces de tal manera que amenazaban con romperse. Simón y sus compañeros, maravillados por lo que habían presenciado, se arrojaron a los pies de Jesús, reconociendo su poder y su divinidad. No temas, les dijo Jesús, de ahora en adelante seréis pescadores de hombres. Emocionados por el llamado del Maestro, Simón, junto con Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, dejaron todo atrás y siguieron a Jesús por los caminos polvorientos de Judea. Más tarde, en la ciudad de Cafarnaúm, la fama de Jesús se extendió como un incendio descontrolado, y multitudes se reunieron frente a la casa donde se hospedaba. Allí, entre la multitud ansiosa por escuchar sus palabras, había un hombre paralítico, postrado en una camilla y desesperado por encontrar sanidad. Cuando Jesús vio la fe de aquellos que lo habían llevado, se conmovió en lo más profundo de su ser. Hombre, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Los escribas y fariseos, indignados por las palabras del Maestro, murmuraban entre ellos, acusándolo de blasfemia y arrogancia. Pero Jesús, con la autoridad que solo el Hijo de Dios poseía, les mostró que tenía el poder tanto de perdonar pecados como de sanar cuerpos. Levántate, dijo a aquel que yacía postrado, toma tu camilla y vete a tu casa. Y en un instante, el hombre se levantó, sus fuerzas renovadas por el toque milagroso de Jesús, y glorificó a Dios mientras se marchaba a su hogar, testificando la grandeza del Salvador que lo había liberado.
En aquellos días, mientras el sol se elevaba sobre los campos dorados de Judea, Jesús caminaba con sus discípulos por los senderos polvorientos que serpentean entre las colinas. La multitud lo seguía con ansias, deseosos de escuchar sus enseñanzas y presenciar sus milagros. En la ladera de una montaña, como un pastor que guía a su rebaño hacia pastos verdes, Jesús se detuvo y comenzó a enseñar a la multitud. Su voz resonaba en el aire como una melodía divina, sus palabras llenas de sabiduría y amor, atrayendo a todos los que tenían sed de verdad y justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, proclamó, y aquellos que estaban abatidos por la adversidad levantaron sus cabezas con esperanza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, continuó, y los que habían conocido el dolor encontraron consuelo en sus palabras. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, dijo, y los que habían sido oprimidos por la fuerza hallaron esperanza en su promesa de justicia. Con cada palabra que pronunciaba, Jesús trazaba un camino de amor y compasión, guiando a sus seguidores hacia una vida de servicio y sacrificio. Y aquellos que lo escuchaban con atención sabían que estaban ante un maestro diferente a todos los demás, un maestro que enseñaba con autoridad divina y amor incondicional. Pero entre la multitud también había fariseos y escribas, hombres que observaban con envidia y resentimiento los poderes y la influencia de Jesús. Murmuraban entre ellos, buscando formas de atraparlo en sus palabras y acusarlo de blasfemia. Sin embargo, Jesús, con la sabiduría que solo viene del Padre Celestial, les mostró la verdadera naturaleza del amor y la justicia. Haced bien a los que os odian, les enseñó, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Y así, en la ladera de aquella montaña, Jesús trazó el camino de la verdadera felicidad, enseñando a sus discípulos a amar incluso a sus enemigos y a ser misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. En los días siguientes, la fama de Jesús se extendió por toda la región como un fuego que consume la maleza seca. Multitudes acudían desde todos los rincones para escuchar sus palabras de sabiduría y presenciar sus milagros asombrosos. En la ciudad de Naín, donde las calles estrechas se abrían paso entre las casas de piedra gris, la tragedia había golpeado a una familia afligida. Un hombre joven yacía muerto en un féretro, rodeado por sus seres queridos que lloraban amargamente su pérdida. Cuando Jesús vio el dolor y la aflicción que embargaban a la viuda que llevaba a su único hijo al sepulcro, su corazón se llenó de compasión. Se acercó a la mujer con pasos firmes y una mirada llena de amor, y le dijo, «No llores». Entonces, con un toque suave y lleno de poder, Jesús se acercó al féretro y dijo con autoridad, «Joven, a ti te digo, levántate». En un instante, como si despertara de un profundo sueño, el joven se incorporó en su lecho funerario, sus ojos abriéndose de par en par mientras el aliento de la vida volvía a llenar sus pulmones. La multitud que había presenciado el milagro quedó atónita, sus corazones llenos de asombro y gratitud. Y así, en medio del duelo y la desesperación, la alegría y la esperanza renacieron en el corazón de aquella familia afligida. Reconocieron en Jesús al Hijo de Dios, aquel que tenía el poder de conquistar incluso a la muerte misma. Más tarde, en la casa de un fariseo, Jesús fue invitado a compartir una comida con aquellos que buscaban ponerlo a prueba. Mientras estaba sentado a la mesa, una mujer pecadora, conocida en la ciudad por su vida desordenada, se acercó a Jesús con un frasco de perfume costoso en sus manos temblorosas. Lágrimas de arrepentimiento rodaban por sus mejillas mientras ungía los pies de Jesús con perfume y los secaba con sus cabellos. Los fariseos murmuraban entre ellos, condenando a Jesús por permitir que una mujer pecadora lo tocara. Pero Jesús, con una sabiduría que trascendía los prejuicios humanos, miró a la mujer con amor y compasión, reconociendo su fe y su arrepentimiento sincero. «Tus pecados te son perdonados», le dijo, y la mujer se levantó de la mesa con el corazón ligero y la esperanza renovada. Y así, en aquel día lleno de milagros y enseñanzas, la gracia y la misericordia de Dios brillaron con una luz resplandeciente,
llevando consuelo y salvación a los corazones quebrantados y perdidos. En los días siguientes, Jesús recorrió pueblos y aldeas, proclamando el Evangelio del reino de Dios y sanando a los enfermos con su toque de poder divino. Multitudes lo seguían a donde quiera que iba, ansiosas por escuchar sus palabras de vida eterna y experimentar su amor transformador. Una mañana, mientras cruzaba el mar de Galilea en una barca con sus discípulos, una gran tormenta estalló de repente, lanzando olas gigantes que amenazaban con engullir la pequeña embarcación. Los vientos aullaban como demonios enloquecidos, y las aguas rugían como leones hambrientos, listos para devorar a sus presas. Los discípulos, aterrorizados por la furia de la naturaleza, gritaron a Jesús, quien dormía tranquilamente en la popa de la barca: «Maestro, Maestro, perecemos». Jesús se levantó con calma y miró la tormenta con ojos serenos y llenos de autoridad. Con una sola palabra, ordenó a los vientos y las olas: «Callaos, callaos». Al instante, la tormenta se calmó, y el mar se convirtió en un espejo tranquilo y sereno. Los discípulos quedaron atónitos ante el poder del Maestro sobre la creación misma, y sus corazones se llenaron de temor y asombro. En la otra orilla del mar, en la tierra de los Gerasenos, Jesús fue recibido por un hombre poseído por legiones de demonios, cuyo grito llenaba la noche con un lamento desgarrador. Durante años, había sido atormentado por espíritus malignos que lo habían arrojado a la oscuridad y lo habían destrozado en cuerpo y alma. Pero al ver a Jesús, el Hijo de Dios, el hombre poseído cayó a sus pies y suplicó con voz quebrada: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Con una sola palabra, Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre y lo dejaron, dejando su alma limpia y restaurada. Los habitantes de la región, al ver al hombre sano y en su sano juicio, quedaron asombrados y llenos de temor ante el poder del Salvador. Y así, en medio de la tormenta y el caos, Jesús demostró una vez más su autoridad sobre los elementos y los poderes del mal, mostrando a todos que Él era el Señor de la creación y el Rey del universo. En los días siguientes, Jesús llamó a sus 12 discípulos y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos con el poder que Él les había conferido. Los discípulos salieron con valentía y determinación, llevando consigo el mensaje de esperanza y salvación a todos los rincones de la tierra. Mientras tanto, en los palacios de Judea, el rey Herodes Antipas se llenaba de temor y preocupación al escuchar los informes sobre las maravillas y milagros que Jesús realizaba. Algunos decían que era Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos, mientras que otros lo identificaban como Elías o uno de los antiguos profetas. Herodes, atormentado por sus propios pecados y por el recuerdo de la muerte de Juan el Bautista, buscaba respuestas en las palabras de los profetas y en los susurros de los sacerdotes y escribas que frecuentaban su corte. Pero su corazón estaba lleno de dudas y temores, y su mente estaba confundida por la culpa y el remordimiento. Mientras tanto, en las aldeas y ciudades de Judea, las multitudes seguían a Jesús con devoción y fervor, buscando en él la curación para sus cuerpos enfermos y la salvación para sus almas perdidas. A donde quiera que iba, la gente lo rodeaba con clamor y alegría, deseando ver sus milagros y escuchar sus palabras de vida eterna. Una tarde, mientras Jesús estaba en un lugar apartado con sus discípulos, la multitud lo encontró y lo recibió con entusiasmo. Jesús, conmovido por la fe y la necesidad de aquellos que lo buscaban, les habló del reino de Dios y de la necesidad de tomar la cruz y seguirlo con valentía y determinación. Y así, en medio de la agitación y la confusión de la vida, Jesús continuaba proclamando el mensaje de salvación y liberación, llamando a todos los que tenían oídos para escuchar a arrepentirse y creer en el Evangelio del reino de Dios. En aquellos días, Jesús llamó a 70 discípulos y los envió por delante, de 2 en 2, a cada ciudad y lugar a donde él pensaba ir. Los instruyó, diciéndoles: «La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Los 70 partieron con gozo y entusiasmo,
llevando consigo el mensaje del reino de Dios y la esperanza de salvación a todos los que encontraban en su camino. Sanaban a los enfermos, liberaban a los oprimidos y proclamaban la buena nueva de la gracia y el perdón que se encuentra en Cristo Jesús. En una ciudad cercana, un hombre sabio de la ley se acercó a Jesús con una pregunta: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús, con una mirada penetrante y llena de amor, le respondió: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?». El hombre, deseoso de demostrar su conocimiento y sabiduría, recitó las palabras de la ley: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús, asintiendo con aprobación, le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto, y vivirás». Pero el hombre, deseando justificarse a sí mismo, le preguntó: «¿Y quién es mi prójimo?». Entonces Jesús, en respuesta, le contó la parábola del buen samaritano, quien mostró compasión y bondad hacia un hombre herido al borde del camino. A través de esta historia, Jesús enseñó al hombre sabio de la ley que el prójimo es aquel que muestra misericordia y compasión, sin importar su origen o religión. Y así, en medio de la enseñanza y el testimonio, Jesús continuó su camino, llevando consigo el mensaje de amor y redención a todos los que tenían oídos para escuchar y corazones para creer. En aquellos días, mientras Jesús caminaba por los senderos polvorientos de Judea, las multitudes lo rodeaban con ansias de escuchar sus palabras de sabiduría y ver sus milagros asombrosos. Pero en su corazón, el Maestro llevaba una carga pesada, una preocupación por el destino de aquellos que estaban perdidos en la oscuridad y la incredulidad. En una tarde calurosa, mientras descansaba bajo la sombra de un olivo centenario, uno de sus discípulos se acercó con una pregunta que pesaba como una losa de piedra en su mente. «Maestro», dijo con voz temblorosa, «enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos». Jesús, con una mirada profunda y penetrante, tomó aliento y comenzó a enseñarles la oración que habría de cambiar el curso de la historia. «Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Cada palabra resonaba en el aire como una melodía celestial, cada frase cargada de significado y poder. Los discípulos escuchaban con reverencia y asombro, sintiendo la presencia del Espíritu Santo descendiendo sobre ellos como una suave brisa que acariciaba sus almas. Pero Jesús no se detuvo ahí. Les contó una parábola, como era su costumbre, para ilustrar la importancia de la persistencia en la oración. Habló de un hombre que, en medio de la noche, iba a la casa de su amigo para pedir pan, y aunque este amigo se negara al principio, finalmente cedería debido a la insistencia del hombre. «Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá», les enseñó Jesús. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Sus palabras resonaron en los corazones de los discípulos como un eco que se desvanece en la distancia, dejando una sensación de asombro y esperanza en su estela. Se dieron cuenta de que la oración era mucho más que palabras vacías, era un puente que conectaba sus corazones con el corazón mismo de Dios. Y así, en aquel día lleno de enseñanzas y revelaciones, los discípulos se arrodillaron con humildad y gratitud, sintiendo la presencia del Padre Celestial que los escuchaba desde lo alto y respondía a sus peticiones con amor y compasión. En aquellos días, las multitudes seguían a Jesús con fervor y expectación, ansiosas por escuchar sus enseñanzas y presenciar sus milagros. Mientras caminaba por las aldeas y ciudades de Judea, el Maestro continuaba compartiendo la sabiduría del reino de Dios con sus discípulos y seguidores. Una tarde, en una colina solitaria con vistas a la vasta extensión del mar de Galilea, Jesús se sentó con sus discípulos y comenzó a hablarles con palabras cargadas de significado y poder.
guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, les advirtió, su voz resonando en el aire como un trueno distante. Sus discípulos lo miraron con sorpresa y desconcierto, sin comprender completamente el significado de sus palabras. Pero Jesús continuó, hablándoles con una autoridad que trascendía el entendimiento humano. No tengáis miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer, les dijo, sus ojos ardientes con una luz divina. Y mientras hablaba, les contó una parábola, como era su costumbre, para ilustrar la importancia de poner su confianza en Dios y no en las riquezas materiales de este mundo. Habló de un hombre rico cuyos campos producían cosechas abundantes, y que decidió derribar sus graneros y construir otros más grandes para almacenar toda su riqueza. Pero aquella misma noche, su alma fue requerida de él, y todas sus posesiones quedaron en manos de otros. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente en lugar de un pez? Les preguntó Jesús, sus palabras resonando en el corazón de sus oyentes como una llamada a despertar espiritual. Y así, en medio de las sombras y las luces intermitentes de la tarde, Jesús continuó enseñando a sus discípulos la importancia de estar preparados y vigilantes, listos para el día en que el Hijo del Hombre regresara en toda su gloria y majestad. Y mientras el sol se ponía en el horizonte y las estrellas llenaban el cielo nocturno, los discípulos se retiraron con asombro y gratitud, sintiendo la presencia del Espíritu Santo que los guiaba y fortalecía en su camino. En aquellos días, Jesús continuaba su viaje por las tierras de Judea, llevando consigo el mensaje del reino de Dios a todas las aldeas y ciudades que encontraban su camino. Multitudes se congregaban a su alrededor, ansiosas por escuchar sus enseñanzas y ser testigos de sus milagros. Una mañana, mientras caminaba por los campos dorados de Galilea, algunos de los presentes le hablaron de los galileos cuya sangre había sido mezclada con los sacrificios en el templo por orden de Pilato. Jesús, con una mirada de tristeza en sus ojos, les respondió, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, porque sufrieron estas cosas? Y les contó una parábola, como era su costumbre, para ilustrar la importancia de arrepentirse y volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Habló de una higuera que no daba fruto, y de un hombre que quería cortarla, pero el viñador intercedió por ella, diciendo, Señor, déjala este año también, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Mientras hablaba, Jesús les advirtió sobre el juicio que vendría sobre aquellos que rechazaran su mensaje de salvación y perdón. Si no os arrepentís, todos pereceréis de la misma manera, les dijo, sus palabras resonando en el aire como un eco que se desvanece en la distancia. Y mientras hablaba, una mujer que había estado encorvada durante 18 años se acercó a él, buscando sanidad y liberación. Jesús, con una compasión que trascendía las palabras, la llamó hacia él y la sanó de su enfermedad, enderezando su espalda y liberándola de su sufrimiento. Los presentes quedaron maravillados por el poder de Jesús y glorificaron a Dios por los milagros que habían presenciado. Pero algunos de los presentes, llenos de envidia y resentimiento, murmuraban entre ellos, buscando formas de atrapar a Jesús en sus palabras y acusarlo de blasfemia. Pero Jesús, con una calma y una sabiduría que solo venían de Dios, les respondió con palabras de amor y verdad, llamándolos a arrepentirse y volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Y así, en medio de las sombras y los destellos de luz, Jesús continuó su camino, llevando consigo el mensaje de esperanza y salvación a todos los que tenían oídos para escuchar y corazones para creer. En aquellos días, Jesús continuaba su viaje por las tierras de Judea, enseñando a las multitudes con palabras llenas de sabiduría y amor. En una ocasión, fue invitado a la casa de un fariseo prominente para una cena, y allí, entre la pompa y la opulencia, Jesús observaba atentamente a los presentes. Mientras todos buscaban los lugares más destacados en la mesa, Jesús les contó una parábola, como era su costumbre, para enseñarles la importancia de la humildad y el servicio. Habló de un hombre que dio una gran cena e invitó a muchos, pero cuando llegó la hora de sentarse a la mesa, todos comenzaron a excusarse con una variedad de excusas.
Ve, porque todo está ya dispuesto, les dijo el dueño de la casa a su siervo, pero ninguno de los invitados quería venir. Entonces el dueño mandó al siervo a las calles y plazas de la ciudad, para que trajera a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y aún así quedaba lugar en la mesa. Mientras hablaba, Jesús miraba a su alrededor, viendo la pompa y la vanidad de aquellos que se consideraban a sí mismos grandes en el reino de Dios. Porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, les advirtió, sus palabras resonando en el aire como un eco que se desvanece en la distancia. Y mientras hablaba, una mujer en la multitud levantó la voz y dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Jesús, con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos, le respondió con una parábola, hablando de un hombre que dio un gran banquete y envió a su siervo a llamar a los invitados, pero todos comenzaron a excusarse. Entonces el dueño de la casa envió a su siervo a las calles y plazas de la ciudad, para que trajera a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y aún así quedaba lugar en la mesa. Salid por los caminos y por los vallados, y obligad a entrar, les dijo el dueño de la casa a su siervo, para que se llene mi casa. Y así, en medio de la opulencia y la vanidad de aquellos que se consideraban grandes en el reino de Dios, Jesús continuó enseñando a las multitudes la importancia de la humildad y el servicio, llamándolos a dejar atrás sus propias ambiciones y deseos y seguirle a él en el camino de la verdad y la vida. En aquellos días, las multitudes seguían a Jesús con fervor y expectación, ansiosas por escuchar sus palabras de vida eterna y ser testigos de sus milagros asombrosos. Mientras caminaba por las aldeas y ciudades de Judea, el Maestro continuaba compartiendo la sabiduría del reino de Dios con sus discípulos y seguidores. En una ocasión, los escribas y fariseos se acercaron a Jesús con acusaciones y murmuraciones, diciendo, Este hombre recibe a los pecadores, y come con ellos. Pero Jesús, con una mirada de amor y compasión, les contó una parábola para enseñarles la importancia de la misericordia y el perdón. Habló de un hombre que tenía 100 ovejas y que, al perder una de ellas, dejó las 99 en el desierto y salió en busca de la perdida hasta encontrarla. Y cuando la encontró, la tomó sobre sus hombros con alegría y regocijo, y llamó a sus amigos y vecinos para que se regocijaran con él. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, les dijo Jesús, sus palabras resonando en el aire como campanas de esperanza y redención. Pero Jesús no se detuvo ahí. Les contó otra parábola, hablando de una mujer que tenía 10 dracmas y que, al perder una de ellas, encendió una lámpara, barrió la casa y buscó con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encontró, llamó a sus amigas y vecinas para que se regocijaran con ella. Os digo que así hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, les dijo Jesús, su voz llena de ternura y compasión. Y así, en medio de la murmuración y la acusación, Jesús continuó enseñando a las multitudes la importancia de la misericordia y el perdón, llamándolos a buscar a los perdidos y llevarlos de vuelta al redil del amor de Dios. En aquellos días, mientras Jesús continuaba su peregrinaje por las tierras de Judea, enseñando a las multitudes con palabras de sabiduría y amor, se encontró con sus discípulos, quienes estaban intrigados por sus enseñanzas sobre la riqueza y la administración de los bienes terrenales. Jesús, con una mirada penetrante y llena de compasión, les contó una parábola, como era su costumbre, para ilustrar la importancia de ser fieles administradores de los dones que Dios nos ha dado. Habló de un mayordomo deshonesto que fue acusado de malversar los bienes de su señor y que, al ser despedido, recurrió a la astucia y la maña para asegurarse un futuro. Los hijos de este siglo son más prudentes en el trato con los de su generación que los hijos de la luz, les dijo Jesús, sus palabras resonando en el aire como una advertencia para aquellos que estaban tentados a buscar la riqueza y la prosperidad terrenal por encima de las cosas del reino de Dios. Pero Jesús no se detuvo ahí. Les habló de la importancia de servir a Dios y no al dinero, de poner su confianza en las cosas eternas y no en las cosas pasajeras de este mundo. Ningún siervo puede servir a dos señores, les dijo,
pues o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y mientras hablaba, Jesús les contó otra parábola, hablando de un hombre rico que vivía en lujos y comodidades, mientras que a las puertas de su casa yacía un pobre mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas y deseoso de las migajas que caían de la mesa del rico. Hubo un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, les dijo Jesús, sus palabras resonando en el aire como un eco de juicio y advertencia. Y hubo un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que estaba echado a la puerta de aquel, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero llegó el día en que el mendigo murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y también murió el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, levantó sus ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces, clamando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Y el rico dijo, entonces, Padre, te ruego que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, no sea que vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. El rico replicó, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Y así, en medio de las sombras y las luces intermitentes de la tarde, Jesús continuó enseñando a sus discípulos la importancia de buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas y de ser fieles administradores de los dones que Dios les había dado. En aquellos días, mientras Jesús continuaba su peregrinaje por las tierras de Judea, enseñando a las multitudes con palabras de sabiduría y amor, se encontró con sus discípulos, quienes estaban ansiosos por escuchar más de sus enseñanzas sobre el reino de Dios y la vida en comunión con Él. Jesús, con una mirada llena de compasión y amor, les contó una parábola, como era su costumbre, para ilustrar la importancia de la fe y la gratitud. Habló de 10 leprosos que fueron sanados por él en su camino a Jerusalén, y de cómo uno de ellos, al ver que estaba limpio, volvió atrás con una voz llena de alabanza y gratitud, postrándose a los pies de Jesús para darle gracias. Pero, ¿dónde están los otros 9? Les preguntó Jesús, sus palabras resonando en el aire como un eco de juicio y advertencia. ¿No hubo quien volviera para dar gloria a Dios, sino este extranjero? Y mientras hablaba, Jesús les enseñó la importancia de la fe y la gratitud en la vida del creyente, llamándolos a vivir vidas de alabanza y acción de gracias por todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero Jesús no se detuvo ahí. Les habló también de la importancia del perdón y la reconciliación entre los hermanos, enseñándoles que si su hermano pecaba contra ellos, debían reprenderlo, y si se arrepentía, debían perdonarlo. Y si pecare contra ti 7 veces al día, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale, les dijo Jesús, sus palabras resonando en el aire como un eco de amor y misericordia. Y así, en medio de las sombras y las luces intermitentes de la tarde, Jesús continuó enseñando a sus discípulos la importancia de la fe, la gratitud y el perdón en la vida del creyente, llamándolos a vivir vidas de alabanza y acción de gracias por todo lo que Dios había hecho por ellos. En aquellos días, mientras Jesús continuaba su peregrinaje por las tierras de Judea, enseñando a las multitudes con palabras de sabiduría y amor, se encontró con sus discípulos, quienes estaban ávidos por escuchar más de sus enseñanzas sobre la fe y la justicia. Jesús, con una mirada llena de compasión y amor, les contó una parábola, como era su costumbre, para ilustrar la importancia de la perseverancia en la oración y la humildad del corazón. Habló de una viuda que acudía constantemente ante un juez injusto, buscando justicia contra su adversario. Aunque yo no tema a Dios,
ni respete a hombre alguno, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, dijo el juez en la parábola. Y Jesús les enseñó que si el juez injusto escuchaba a la viuda por su constante insistencia, cuanto más escuchará Dios a sus hijos que claman al día y noche. Y mientras hablaba, Jesús les contó otra parábola, hablando de dos hombres que subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, lleno de orgullo y vanidad, oraba en voz alta, alabándose a sí mismo y despreciando al publicano. Pero el publicano, con humildad y arrepentimiento, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, les dijo Jesús, sus palabras resonando en el aire como un eco de verdad y gracia. Pero Jesús no se detuvo ahí. Les habló también de la importancia de la fe y la inocencia de los niños, enseñándoles que el reino de Dios pertenece a aquellos que lo reciben como un niño. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, les dijo Jesús, sus palabras llenas de ternura y amor. Y así, en medio de las sombras y las luces intermitentes de la tarde, Jesús continuó enseñando a sus discípulos la importancia de la perseverancia en la oración, la humildad del corazón y la fe como la de un niño, llamándolos a vivir vidas de confianza y entrega total a Dios. En aquellos días, mientras Jesús continuaba su peregrinaje por las tierras de Judea, enseñando a las multitudes con palabras de sabiduría y amor, se encontró con sus discípulos, quienes estaban expectantes por lo que el Maestro les enseñaría a continuación. Jesús, con una mirada llena de compasión y amor, les contó una parábola, como era su costumbre, para ilustrar la importancia de la fidelidad y la generosidad en la vida del creyente. Habló de un hombre noble que fue a una tierra lejana para recibir para sí un reino, y luego regresó. Antes de partir, llamó a 10 siervos, y les entregó 10 minas, diciéndoles: negociad entre tanto que vengo. Y mientras hablaba, Jesús les enseñó que al volver, el noble llamó a sus siervos para ver cómo habían invertido lo que les había dado. Algunos habían hecho buenas inversiones y habían obtenido ganancias, mientras que otros habían escondido su mina por temor. A cada uno que tiene, se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará, les dijo Jesús, sus palabras resonando en el aire como un eco de juicio y recompensa. Pero Jesús no se detuvo ahí. Les habló también de un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Zaqueo, deseando ver quién era Jesús, subió a un árbol de sicómoro para verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y vio a Zaqueo, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y Zaqueo descendió a prisa, y le recibió gozoso. Pero los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo que Jesús había ido a hospedarse en casa de un hombre pecador. Pero Zaqueo, con un corazón cambiado por el encuentro con Jesús, dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudé a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús, con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos, le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y mientras Zaqueo y sus invitados se regocijaban con Jesús, las multitudes seguían maravilladas por sus enseñanzas y milagros. Y así, en medio de la alegría y el asombro, Jesús continuó su camino, llevando consigo el mensaje de salvación y redención a todos aquellos que tenían oídos para escuchar y corazones para creer. En aquellos días, mientras Jesús caminaba por las calles polvorientas de Jerusalén, rodeado por la multitud que buscaba sus palabras de sabiduría y poder, se encontró con los líderes religiosos, quienes desafiaban su autoridad y cuestionaban su enseñanza. Jesús, con una mirada firme y determinada, les contó una parábola, como era su costumbre, para ilustrar la importancia de la obediencia y el respeto a la autoridad de Dios. Habló de un hombre que plantó una viña y la arrendó a unos labradores,
Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a recoger los frutos. Pero los labradores, llenos de codicia y malicia, maltrataron a los siervos y los echaron fuera de la viña. Entonces el dueño de la viña envió a su hijo, pensando que le tendrían respeto, pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y así lo hicieron, arrojando al hijo fuera de la viña y matándolo para apoderarse de su herencia. Pero Jesús les dijo con firmeza: ¿qué, pues, hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a aquellos labradores, y dará su viña a otros. Y mientras hablaba, Jesús les recordó las Escrituras, diciendo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, este es el Señor, y es maravilloso en nuestros ojos. Y los líderes religiosos, llenos de ira y odio, buscaban la manera de arrestarlo y ponerlo a prueba. Pero Jesús, con una calma y una confianza que venían de lo alto, continuó enseñando a las multitudes sobre el reino de Dios y la necesidad de arrepentimiento y fe. Les habló de la importancia de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y les recordó que el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Y así, en medio de las intrigas y los desafíos, Jesús continuó su camino, llevando consigo el mensaje de salvación y redención a todos aquellos que tenían oídos para escuchar y corazones para creer. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo de Jerusalén, rodeado por la majestuosidad de sus muros y la grandeza de sus columnas, sus discípulos se maravillaban ante las palabras que salían de su boca, llenas de sabiduría y poder. Jesús, con una mirada penetrante y llena de autoridad, les contó una parábola, como era su costumbre, para ilustrar la importancia de la vigilancia y la preparación para los tiempos venideros. Habló de los signos que precederían a su venida gloriosa, señales en el sol, la luna y las estrellas, y la angustia de las naciones ante la confusión de los tiempos. Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, les dijo Jesús, sus palabras resonando en el aire como un eco de esperanza y promesa. Pero Jesús no se detuvo ahí. Les habló también de la destrucción de Jerusalén y del templo, advirtiéndoles que no se dejaran engañar por falsos profetas y mesías, y que mantuvieran firme su fe en medio de las pruebas y tribulaciones que estaban por venir. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo, les dijo Jesús, sus palabras llenas de solemnidad y advertencia. Y mientras hablaba, Jesús les contó otra parábola, hablando de un hombre que plantó una higuera en su viña, y al cabo de 3 años fue a buscar fruto en ella, pero no halló ninguno. Entonces dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera, y no lo hallo, cortala, para que inutiliza también la tierra. Pero el viñador le respondió: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y así, con paciencia y misericordia, el dueño de la viña permitió que la higuera tuviera una última oportunidad de dar fruto. Y así, en medio de las señales y los presagios, Jesús continuó enseñando a sus discípulos la importancia de la vigilancia y la preparación para los tiempos venideros, llamándolos a mantener firme su fe y confianza en medio de las pruebas y tribulaciones que estaban por venir. En aquellos días, mientras se acercaba la fiesta de la Pascua en Jerusalén, la ciudad bullía de actividad y emoción, mientras multitudes de peregrinos llegaban para celebrar la antigua festividad en el templo. Jesús, con una mirada profunda y llena de significado, reunió a sus discípulos en una sala alta, preparada para compartir la última cena con ellos antes de su pasión y muerte. Y mientras se sentaban a la mesa, rodeados por la tenue luz de las lámparas de aceite, Jesús tomó el pan y lo partió, dándoles gracias y diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pero entre los discípulos había discordia y disputa,
pues Satanás había entrado en el corazón de Judas Iscariote, quien había ido a los principales sacerdotes y capitanes para traicionar a su maestro por 30 piezas de plata. Y mientras cenaban juntos, Jesús les habló con tristeza en su voz, diciéndoles que uno de ellos lo traicionaría. Pero los discípulos se miraban unos a otros, llenos de dudas y temores, preguntándose quién podría ser el traidor entre ellos. Y mientras hablaban, Pedro, lleno de fervor y pasión, dijo que estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte, pero Jesús le dijo con pesar en su voz: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y así, mientras la noche avanzaba y la tensión crecía en el aire, Jesús llevó a sus discípulos al monte de los Olivos, donde se retiró a orar, sumido en agonía y angustia por lo que estaba por venir. Y mientras Jesús oraba, su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre, y un ángel del cielo descendió para fortalecerlo en su hora de prueba. Pero al regresar, encontró a sus discípulos dormidos, vencidos por el cansancio y la aflicción. Y así, en medio de la oscuridad y el misterio de la noche, Jesús se preparaba para enfrentar su destino con valor y determinación, llevando sobre sí el peso del pecado del mundo y la redención de la humanidad. En aquellos días, mientras la ciudad de Jerusalén se preparaba para la celebración de la Pascua, la atmósfera estaba cargada de tensión y expectación, mientras las multitudes se congregaban en las calles, llenas de fervor religioso y patriotismo. Jesús, con una mirada serena pero llena de determinación, fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato, quien estaba intrigado por las acusaciones en su contra y deseaba interrogarlo. Pilato, rodeado por su séquito de soldados y funcionarios, interrogó a Jesús con dureza, preguntándole si era el rey de los judíos y qué había hecho para provocar la ira de las autoridades religiosas. Pero Jesús, con una calma y una dignidad que desconcertaban a Pilato, respondió con sabiduría y claridad, diciendo que su reino no era de este mundo y que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Pilato, intrigado por las palabras de Jesús pero presionado por la multitud que clamaba por su crucifixión, buscó una manera de liberarlo sin enfrentarse a la furia del pueblo. Pero los líderes religiosos, llenos de odio y envidia, instigaron a la multitud para que pidiera la liberación de Barrabás, un criminal notorio, en lugar de Jesús, el justo. Y así, mientras la multitud clamaba por la sangre de Jesús, Pilato cedió a sus demandas y entregó a Jesús para ser crucificado, lavándose las manos para absolver su responsabilidad en el asunto. Y mientras Jesús cargaba con la pesada cruz por las calles de Jerusalén, llenas de la multitud que lo insultaba y escupía, su corazón estaba lleno de compasión y amor por aquellos que lo habían condenado. Y al llegar al lugar llamado Gólgota, Jesús fue clavado en la cruz entre 2 criminales, sufriendo el dolor y la humillación de la crucifixión por el bien de la humanidad. Pero incluso en medio de su sufrimiento, Jesús mostró compasión y perdón, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, Jesús entregó su espíritu en las manos de Dios, cumpliendo así su misión de redimir a la humanidad y reconciliarla con su Creador. Y así, en medio de la oscuridad y el sufrimiento, Jesús llevó sobre sí el peso del pecado del mundo y la redención de la humanidad, mostrando el camino hacia la vida eterna y la esperanza para todos aquellos que creen en Él. En aquellos días, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte y las sombras de la noche se desvanecían, un grupo de mujeres valientes se dirigía al sepulcro de Jesús, llevando consigo especias aromáticas para ungir su cuerpo. Pero al llegar, se encontraron con una sorpresa asombrosa: la piedra que cubría la entrada del sepulcro había sido removida, y al entrar, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por lo que veían, 2 hombres con vestiduras resplandecientes se les aparecieron, y les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y al oír estas palabras, las mujeres sintieron una mezcla de temor y asombro, y corrieron de vuelta a la ciudad para contarles a los discípulos lo que habían visto y oído. Mientras tanto, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, sumidos en la tristeza y la desesperación por la muerte de su maestro. Pero en el camino,
se les apareció Jesús mismo, aunque no lo reconocieron al principio. Jesús caminó con ellos y les explicó las Escrituras, mostrándoles cómo todo lo que había sucedido estaba en cumplimiento de la voluntad de Dios. Y al llegar a Emaús, se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, lo partió y se lo dio, y en ese momento, sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Pero antes de que pudieran decir nada, Jesús desapareció de su vista, dejándolos llenos de asombro y alegría por lo que habían experimentado. Y así, los discípulos regresaron apresuradamente a Jerusalén para contarles a los demás lo que habían visto y oído. Y mientras estaban reunidos, Jesús mismo se les apareció en medio de ellos, diciéndoles, «Paz a vosotros». Y mientras los discípulos estaban llenos de alegría y asombro por la presencia de su Señor resucitado, Jesús les recordó que todo lo que había sucedido estaba en cumplimiento de las Escrituras, y que ahora les enviaba para predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y así, en medio de la alegría y la esperanza de la resurrección, los discípulos se prepararon para llevar el mensaje del Evangelio al mundo entero, sabiendo que su Señor Jesús estaba con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. El Evangelio según Juan es una joya única en el tapiz de los relatos evangélicos. A diferencia de los sinópticos, Juan nos ofrece una perspectiva más profunda y teológica de la vida y enseñanzas de Jesús, enfocándose en revelar su identidad como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. El autor del Evangelio de Juan es tradicionalmente identificado como el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús. Juan era conocido como el discípulo amado, y su relación íntima con Jesús se refleja en la profundidad y la riqueza de su testimonio. Escrito aproximadamente a finales del siglo I después de Cristo, el Evangelio de Juan fue concebido en un contexto de creciente persecución contra los seguidores de Jesús y desafíos teológicos dentro de la comunidad cristiana primitiva. Como respuesta a estas presiones, Juan busca fortalecer la fe de los creyentes al revelar la verdadera naturaleza y el propósito de la vida y ministerio de Jesús. El mensaje principal del Evangelio de Juan se centra en la revelación de Jesús como el Verbo hecho carne, el Logos divino que se encarna en la humanidad para revelar la gloria y la gracia de Dios al mundo. A través de una serie de «Yo soy» declaraciones y signos milagrosos, Juan presenta a Jesús como la fuente de vida eterna y el único camino hacia la salvación. En medio de un mundo marcado por la oscuridad y la incredulidad, Juan nos invita a creer en Jesús como el Hijo de Dios y recibir la vida en su nombre. Este llamado a la fe es el corazón del mensaje de Juan, una invitación a abrir nuestros corazones y mentes a la verdad transformadora del Evangelio. Además de su enfoque teológico, el Evangelio de Juan también ofrece una mirada íntima a la vida y el carácter de Jesús, presentándonos momentos de profunda compasión y amor, así como de confrontación y desafío. A través de sus encuentros con personajes como la mujer samaritana, Nicodemo y Marta y María, Juan nos muestra la relevancia eterna del mensaje de Jesús para todas las personas y culturas. El Evangelio según Juan es mucho más que un relato histórico de los eventos de la vida de Jesús. Es una obra teológica profunda que nos invita a contemplar la verdadera identidad y el propósito de Jesús, y nos desafía a responder con fe y compromiso a su llamado de amor y redención.